Hola, hoy nos toca la clase número 1, el ejercicio número 3 y el tema de potencial eléctrico. El inciso A me pide hallar el potencial en el punto A. Ahora, sabemos que son varias cargas, carga 1, carga 2 y carga 3. Entonces, vamos a aplicar el potencial para cargas puntuales. Entonces, en las cargas puntuales se consideran sus signos. Entonces, potencial eléctrico para carga puntual. Inciso A me pide hallar potencial eléctrico en el punto A. Inciso B, potencial eléctrico en el punto B y trabajo eléctrico. Bueno, veamos un ejemplo en la vida real que es potencial eléctrico para cargas puntuales. Bueno, como hemos dicho, un potencial eléctrico es lo mismo que decir voltaje, ¿ya? Voltaje o fuente de voltaje o batería. Vamos a ver, una batería siempre tiene un polo positivo y un negativo. También una fuente de voltaje tiene un polo positivo y un negativo. Entonces, acá yo voy a conocer un potencial eléctrico llamado al Panasonic, que es la pila, ¿ya? Fíjense bien. Entonces vemos que tiene positivo y tiene negativo. Esa es una fuente de voltaje o un potencial eléctrico, es lo mismo que decir voltaje, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos, ¿ya? Veamos entonces para cargas puntuales. Entonces, otra manera, ¿ya? Para cargas puntuales, ¿ya? Potencial eléctrico para cargas puntuales, vamos a obtener esto, ¿ya? El cual vamos a tener de acá, ¿ya? Esta carga puntual necesita alimentarse, necesita cargarse. Por tanto, para que se cargue, vamos a alimentarlo a una fuente de voltaje que en este caso sería mi interruptor que está conectado a una fuente de voltaje que es de mi casa. Entonces lo conecto y empieza a cargarse, ¿ya? Está empezando a cargarse. Ese es el entonces, para potencial eléctrico para cargas puntuales significa lo mismo, ¿ya? ¿Cuánto de voltaje necesitará esta carga o esta carga puntual o este foco, ya, para que se pueda cargar? Eso es lo que significa potencial. Lo mismo, potencial eléctrico es lo mismo que decir voltaje, ya. Entonces, ¿cuánto de voltaje necesitará esta carga, que es el foco, para cargarse? Ya. Entonces, eso es lo que significa. Una vez que está cargado esto, ya, veamos, ya. Por eso es que le dicen potencial eléctrico. ¿Por qué? Porque cualquier carga, para carga puntual, una carga puntual tiene un potencial. Y su fin de esta carga es que alumbre. O sea, esta carga es el foco. Veamos. Entonces, su fin de esta carga es que alumbre. Es para cargas puntuales, ¿ya? Entonces, de esa manera, si se dan cuenta, tiene un polo positivo y un negativo, ¿ya? Entonces, acá se descargó porque no le hemos... Hay que alimentarlo mucho más, ¿no? Entonces, si se empieza a alimentar, se empieza a cargar de esa manera. Espero que se haya entendido ese potencial eléctrico para la distribución de carga. Entonces, en otras palabras, nos referimos a una carga, tiene un potencial eléctrico que su fin es que alumbre, ¿no? Entonces, potencial eléctrico para distribución de carga es lo mismo que decir voltaje, cuánto de voltaje tendrá para alimentar a varias cargas. Bueno, vamos a hallar potencial eléctrico en el punto A. Entonces, ¿qué significa hallar potencial eléctrico en el punto A? Significa esto, ¿ya? ¿Cuánto? Es lo mismo que decir, ¿cuánto de voltaje necesitará este punto A? ¿Cuánto de voltaje necesitará este punto A para alimentar a todas estas cargas? Carga 1, carga 2 y carga 3 y carga 4. O sea, ¿qué carga? Puede ser esta carga, un foco, ejemplo, este foco, ¿ya? Este foco, ¿ya? Para que se alimente de esa manera, ¿ya? Entonces, para que pueda alumbrar, entonces puede ser un foco, puede ser una licuadora, puede ser una licuadora, lo que sea. Entonces, ¿cuánto de voltaje necesitará este punto A para alimentar a todas esas cargas? Por eso se lo dice potencial eléctrico para cargas puntuales. Entonces empezamos a resolver. Sabemos que la fórmula general es esta: potencial en el eléctrico en el punto A. Nos pide el punto A, inciso A, colocamos constante K, la ley de Coulomb, ya como dice sumatoria, colocamos
¿Cuántas cargas tenemos? 1, 2, 3, 4. Carga 1 más carga 2 más carga 3 más carga 4. Entonces, sabemos que esto va a ser igual la separación. Distancia 1A de la carga, perdón, lo vamos a colocar así ordenadamente. El punto A hacia la carga 1, distancia 1, distancia A2, del punto A hacia la carga 2 y distancia A3 y distancia A4. Entonces tenemos de esa manera, como esto significa sumatoria, lo hacemos sumatoria todos. 3. Lo primero que vamos a encontrar son las distancias del punto A, del potencial del punto A hacia la carga 1. Entonces, ¿cuánto es la distancia de separación? Le coloco. Como hemos dicho, se llama distancia A1. ¿Ya? De acá lo mismo, distancia A2. De acá, de la carga 3 hacia el punto A, distancia A3. Y de acá, del punto A hacia la carga 3, distancia, A4. ¿Ya? Colocamos A4. No nos olvidemos que esta es carga 4 y listo. Entonces, colocamos los signos de la carga. Sabemos que la carga 1 es positivo, la carga 2 es negativo, la carga 3 es positivo y la carga 4 es negativo. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos que hallar la distancia de separación de la carga 3 hacia el punto A, de la carga 1 hacia el punto A. Ejemplo, de la carga del punto A hacia la carga 1, ¿cuánto vale? Es paralelo a esto, que es 2 centímetros. ¿Listo? ¿Ya? De la carga 2 hacia el punto A, ¿cuánto es la separación? Igual 2 centímetros. Es paralelo a lo que está acá abajo. Entonces, lo de acá, del punto A hacia la carga 3, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hemos cortado todo esto y es lo mismo que aplicar Pitágoras, ¿no? Todo esto forma 90 grados y se aplica Pitágoras. Entonces, aplicamos la separación de la carga 3 hacia el punto A, decimos 2 al cuadrado, ¿ya? Que sería acá cateto opuesto, más cateto adyacente, que también es 2 al cuadrado. ¿Listo? Lo mismo acá, para la distancia de la carga 4 hacia el punto A, hacemos raíz cuadrada porque también forman 90 grados, entonces hacemos 2 al cuadrado, que es cateto opuesto al cuadrado, más cateto adyacente al cuadrado, que sería la altura de acá. ¿No? Entonces tenemos esto. No se olviden que esto está en centímetros. Entonces, distancia 1 vale 2 centímetros, pero en metro lo vamos a usar en el sistema internacional, sería 0,02 metros. Vámonos acá, distancia A2, entonces va a ser lo mismo, 2 centímetros en metros, 0,02 metros. La distancia A3, entonces 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, entonces hacemos raíz cuadrada de, no nos olvidemos que esto está en centímetros, por tanto lo transformamos en metros, 0,02 al cuadrado más 0,02 al cuadrado. ¿No? Y entonces seguimos en el otro lugar, veamos, también es raíz cuadrada, distancia A4, también se aplica raíz cuadrada, digo 0,02 en metros al cuadrado más 0,02 elevado al cuadrado. Y entonces aplicamos de esa manera y fíjense bien lo que vamos a hacer acá. Entonces, lo que vamos a observar acá son las cargas. Las cargas se reemplazan de esta manera. Carga 1 vale 3 por 10 a la menos 8. Carga 2 vale menos 4 por 10 a la menos 8. ¿Por qué colocamos los signos? ¿Ya? Porque acá en el potencial eléctrico se consideran sus signos. Por eso es que le coloco sus signos a todas las cargas. Entonces es una reemplazación de todas las cargas ahí. Entonces yo voy a tener el potencial en el punto A que me va a salir en voltios, o es lo mismo que decir Joule sobre Coulomb. Ya puede salir el Joule sobre Coulomb o voltios. Potencial en el punto A me salió 1863,961. Es lo mismo que decir Joule sobre Coulomb, o lo mismo que decir todo esto es lo mismo que decir voltios. Entonces, el voltaje que va a alimentar a todas las cargas va a ser de 1863,961 voltios.
Ahora nos pide hallar el potencial eléctrico en el punto B. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Ya? Tenemos que hallar cuánto de voltaje tendrá este punto B para que alimente a todas las cargas. Potencial es lo mismo que el voltaje. Entonces cambiamos esto y solamente va a cambiar, en vez de A, le coloco B. En vez de punto A, de A1, va a ser de carga del punto B hacia la carga 1. Lo mismo del punto B hacia la carga 2 y lo mismo del punto B hacia la carga 3 y del punto B hacia la carga 4. Entonces cambia todo eso, decimos de acá, ya no va a ser hacia el punto A, sino hacia el punto B. Distancia 3 de B3, de la carga 3 hacia el punto B. Lo mismo acá, distancia B4, del punto B hacia la carga 4. Y entonces también tendremos de acá hacia ahí, va a ser igual, distancia B del punto B hacia la carga 1. Entonces lo mismo acá tendremos, distancia del punto B hacia la carga 2. Entonces vamos a aplicar lo mismo, si se dan cuenta para el punto B se va a aplicar lo mismo acá. ¿Ya? Y acá. ¿Ya? Entonces, del punto B, si se dan cuenta, también se aplica Pitágoras. Distancia B1 se va a aplicar Pitágoras como hace rato, 2 centímetros, 2 centímetros. 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Lo mismo acá, distancia B2 va a ser así. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque forman un triángulo para que se aplique Pitágoras, ¿no? Entonces, distancia B3 lo mismo que 2 centímetros, B4 lo mismo que 2 centímetros. Colocamos los valores, entonces lo colocamos en sistema internacional que sería en metros porque está en metros cuadrados. Entonces, coloco distancia B1 y B2 es lo mismo que así, raíz cuadrada. Entonces, sabemos que es 2 al cuadrado, coloco 0,02 al cuadrado más 0,02 al cuadrado. Sigo entonces, ya hemos colocado las distancias de esto en metros. Como estaban en centímetros, lo colocamos en metros. Todos en metros. Entonces, una vez que tengamos todo ese resultado, mi resultado me va a salir a mí un total de 5.818. 118,019. Puede salirme incluso de color y lo mismo que decir voltios. Entonces, ya tenemos el potencial en el punto B. Listo, el inciso C me pide hallar el trabajo eléctrico que viaja una carga, que es la carga 5, del punto A, del potencial A hacia el potencial B, ¿ya? O sea, esta carga, imagínense que la carga fuera una persona, ¿ya? Esta persona está caminando desde A hacia B, su trabajo es igual a la fuerza por distancia. Eso lo saben en física 1. Pero cuando hablamos de trabajo eléctrico, significa que una carga, imagínense que la carga fuera cualquier objeto, está caminando desde el punto A hacia el punto B. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánto de trabajo ha ganado? ¿Cuánto de energía? La pregunta es esto, ¿habrá ganado energía al caminar esta carga del punto A hacia el punto B? Esa es la pregunta. Entonces, también cuando camina esta carga del punto A hacia el punto B, ¿habrá hecho trabajo? ¿Sí o no? Entonces, a eso se refiere, al trabajo eléctrico. Entonces, la fórmula general del trabajo eléctrico es esta, que es igual a la carga que deseo trasladar. Ya, si es 2 puntos, colocamos diferencia de potencial. Sabemos que diferencia de potencial es lo mismo que decir potencial final menos potencial inicial. Entonces, coloco de esta manera, ya la colocamos de esta manera, veamos. Trabajo, sabemos que el trabajo es del punto A hacia el punto B. Ya, hemos dicho que potencial final es igual a menos potencial inicial. Entonces, en la delta, cuando son de 2 polos, se aplica de esa manera. Entonces, sabemos que la carga que deseo trasladar, que es carga sub 0, es lo mismo que deseo la carga 5, porque esa carga 5 es la que quiero trasladar del punto A hacia el punto B. ¿Está generando trabajo esa carga? ¿Sí o no? Entonces, veamos acá. El potencial final lo tenemos, representa el potencial en el punto B, porque ha caminado del punto A hacia el punto B. ¿Cuál es su inicio? Está iniciando con un punto A
yendo hacia un punto B. ¿Cuál es su final? El punto B. Por eso entonces coloco potencial en el punto B menos potencial en el punto A, que significa el inicio, cuando camina esa carga. Coloco entonces los valores, cuánto me va a salir de esta manera, coloco los valores. Potencial, trabajo eléctrico entonces. 2 por 10 a la menos 8, colocamos los valores, el potencial en el punto B sabíamos que valía 5.818 y el potencial en A vale 1.863,961 voltios. Entonces, este es lo mismo que decir coulomb por voltio, ¿ya? ¿Cuánto me va a salir el resultado? Pero el trabajo eléctrico de esta carga al caminar del punto A hacia el punto B es lo mismo que decir coulomb por voltio, es lo mismo que decir joules, y me va a salir un resultado. El resultado del trabajo eléctrico me salió 7,9 por 10 a la menos 5 coulomb por voltio. Entonces, es lo mismo que decir coulomb por voltio, es lo mismo que decir joules. El trabajo que va a realizar esta carga al moverse del punto A hacia el punto B sale positivo. ¿Qué quiere decir cuando sale positivo? ¿Ya? Que gana energía al moverse esa carga del punto A hacia el punto B. ¿Qué quiere decir si sale negativo? Que pierde energía al moverse del punto A hacia el punto B. Entonces, para nosotros, ¿qué sucedió acá? ¿Ganó energía o no ganó? Sí ganó energía, sí hubo trabajo al moverse del punto A hacia el punto B, esta carga sí. Entonces, puede salirte el resultado tanto positivo como también negativo. Gracias.